Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos. En esta oportunidad vamos a compartirles los resultados de nuestra última investigación, un estudio sobre los modelos administrativos y de gestión de las entidades culturales del sector de la danza profesional en Colombia, que fue beca ganadora del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura en la convocatoria 2019, en la línea de investigaciones sobre crecimiento y sostenibilidad de emprendimientos e industrias culturales. Yo soy Mario Monroy, investigador principal, y estoy acompañado de un equipo integrado por el maestro César Monroy y la doctora Olga Lucía Olaya, y con el soporte administrativo de los danzantes Industria Creativa y Cultural. Para entrar en materia, voy a explicarles cuál fue el marco conceptual sobre el cual se soportó la investigación. El primer eje conceptual es la pregunta ¿qué es danza? Si bien la danza se puede definir como la acción de mover el cuerpo de un modo rítmico, en consecuencia o no de una base musical, y que se puede hacer en contextos individuales o colectivos, en rituales o en el escenario, a la luz de la investigación, el término danza se aborda en un sentido amplio e incluyente desde una visión sectorial. Es decir, cuando nos referimos a danza, estamos haciendo referencia a varias cosas a la vez. A la actividad de la danza propiamente dicha y a los sujetos que la desarrollan, es decir, los bailarines, los coreógrafos, los grupos, las compañías, a la gama de proveedores, es decir, los vestuaristas, los de los zapatos, las salas de ensayo, las academias, pero también hacemos referencia a quienes disfrutan de la danza, los estudiantes de las academias, los públicos de las obras, asimismo a las entidades públicas, los institutos, las secretarías de cultura, el mismo ministerio. Es decir, cuando hacemos referencia a danza, hacemos a un conjunto integral de personas e instituciones. Esto es relevante plantearlo porque desde las políticas públicas muchas veces pareciera que la danza solo significa el momento de la escena. Entonces, todas las acciones que realizan están encaminadas a fortalecer exclusivamente la acción de bailar, la acción de moverse. Y con bastante frecuencia se invisibiliza las demás dimensiones que hacen posible que suceda el acto escénico. Detrás de los bailarines hay todo un entramado de cargos y de roles que también necesitan de apoyos, que también necesitan de programas que sirvan para fortalecer su naturaleza y su ejercicio dentro del sector. El segundo eje conceptual es el universo de estudio de la investigación, es decir, el segmento profesional de la danza. Y para entenderlo hay que comprender las motivaciones por las que las personas hacen danza. Entonces, en ese abanico de razones están los que bailan por gusto, por pasión, que se vinculan a la danza, por ejemplo, a través de clases en las academias. Son personas que quieren bailar, pero no tienen expectativas artísticas. No es de su interés estar en un escenario. Un segundo nivel son aquellos que también lo hacen por pasión, pero que sí quieren estar en un escenario, que les gusta la danza y les motiva la escena. Pero no es de su interés ser bailarines profesionales. Tal vez porque ya tienen una profesión definida o porque no ven en la danza un camino de vida viable. Un tercer nivel está compuesto por todos aquellos que sí ven la danza como un modo de vida, como un camino de realización profesional. Entonces, en este estudio se entenderá la práctica profesional de la danza como aquella actividad disciplinar que ejerce su saber en un modo de vida sustentable. Es decir, se entenderá como profesionales a aquellas organizaciones que garantizan el poder vivir de la danza y que promueven la danza en la sociedad como emprendimiento cultural, social o académico desde modelos de gestión económica viables. El último eje conceptual es la división organizacional en las áreas misional y funcional. Toda acción humana está contenida por dos dimensiones cardinales, la misional y la funcional. En la dimensión misional es donde residen las ideas, las motivaciones, los objetivos y planes para realizar dicha acción. En la segunda, la dimensión funcional, están las maniobras, las diligencias, las funciones y todo aquello que se requiera para ejecutar dicha acción. En las organizaciones y entidades, como entes vivos que están constituidos por personas, estas dos dimensiones también están presentes. El área misional será entonces aquella que reúna todos los procesos que da razón de ser a la organización. En la segunda, la funcional, se ejecutarán aquellos procesos que requiera la misional para llegar a buen término. Y esto cobra una gran relevancia porque la investigación se centra en el estudio del área funcional de las organizaciones.
Y aunque esta división parecía lo suficientemente clara, para algunos de los participantes en el estudio, el hablar de temas de economía o administración era una invasión a su área misional, sin entender entonces que estos temas hacen parte de un área totalmente diferente. La investigación se estructura en 5 capítulos. El primer capítulo presenta un contexto de la danza en el país, haciendo un abordaje desde los géneros de la danza y una aproximación a las normativas, programas y políticas que rigen al sector. El segundo capítulo aborda los modelos de organización y gestión empresarial a través de teorías administrativas y económicas y de la economía de la cultura. Se referencian allí teorías como el modelo Canvas, como el modelo ISO 9001, como la teoría de la administración clásica, en búsqueda de referentes con los cuales pudiéramos contrastar o referenciar los procesos de administración de nuestras organizaciones. En el tercer capítulo se consigna la estructura metodológica sobre la cual se diseñó la investigación. El estudio de las organizaciones se ejecutó a partir de 6 categorías de análisis. La primera fue la caracterización de las organizaciones. Allí se tuvo en cuenta la clasificación por sus unidades de negocio, por los géneros de danza que desarrollan y por la georreferenciación de las entidades. La segunda categoría fue la de gestión de talento humano. Allí se observó la conformación del personal del área administrativa, de las áreas de comunicación y mercadeo, del área artística, la conformación del personal del área académica y del área de producción. La tercera categoría de análisis fue la gestión de la infraestructura, teniendo en cuenta elementos como las condiciones de tenencia de los inmuebles, es decir, si eran arrendados, propios, en préstamo o comodato, y las condiciones o adecuaciones a los espacios para hacerlos aptos a la práctica de la danza. La cuarta categoría de análisis fue la gestión empresarial, analizando elementos como la implementación de procesos de planeación estratégica y evaluación, como los modelos para la toma de decisiones, como las alianzas entre los sectores políticos, sociales o religiosos, las relaciones con la empresa privada o con el Estado. La quinta categoría fue la legislación y regulación del sector. Allí estuvo en cuenta el conocimiento que tenían las organizaciones de la normatividad que rigen a la danza y los procesos de registro de obra y registro de creaciones artísticas ante los derechos de autor. Finalmente, la sexta categoría de análisis fueron las dinámicas económicas. Se tuvieron en cuenta elementos como las unidades de negocio, los nichos de mercado, las estructuras de costo, las fuentes de financiación, el flujo de ingresos, la rentabilidad y la empleabilidad. El desarrollo de la investigación se realizó a través de 3 instrumentos. El primero, entrevistas en profundidad. El segundo fue una encuesta virtual y el tercero fue la realización de 3 grupos focales. La investigación tuvo desarrollo principalmente en 3 ciudades, en Bogotá, en Cali y en Medellín. En cada una de estas ciudades se realizó un grupo focal y se tomó una muestra de organizaciones para hacerle las entrevistas en profundidad. Aquí quiero detenerme para agradecer sinceramente a todos los maestros y maestras que participaron en representación de sus organizaciones. A todas estas organizaciones que nos abrieron sus puertas y se tomaron el tiempo de respondernos con la mayor franqueza cada una de nuestras preguntas. Agradecer a los que participaron en los espacios de discusión, en los grupos focales, y a todos aquellos que respondieron las encuestas virtuales, porque sin esa información la investigación no hubiera estado completa. Agradecemos de igual forma a quienes nos brindaron su apoyo en la mediación y coordinación de las actividades en cada una de las ciudades. En Cali, a la maestra Luceide Moncayo de la Fundación Artística Son de Luz y al maestro Carlos Estacio de la Secretaría de Cultura de Cali. En Medellín, al maestro Juan Camilo Maldonado de la Corporación Vía Libre Camado y a Diana Gallego del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Y en Bogotá, a la maestra Angélica del Pilar Nieves de la Universidad Antonio Nariño. En total fueron 147 organizaciones las que fueron partícipes de la investigación. Se realizaron 32 entrevistas en profundidad, a los grupos focales asistieron 53 organizaciones y fueron 89 las encuestas que fueron diligenciadas en su totalidad. El cuarto capítulo presenta los resultados de la investigación
desde perspectivas de análisis cuantitativas y cualitativas. Se resaltan hallazgos que son comunes y recurrentes, como las insuficientes e inadecuadas fuentes de financiación, como la falta de espacios para la práctica y el desarrollo de la danza, o como la carencia de competencias y capacidades empresariales por parte de los agentes del sector, como la pobre capacidad de empleabilidad que tienen las organizaciones. A continuación voy a presentar algunos de los resultados cuantitativos que arrojó la investigación a la luz de las categorías de análisis propuestas. En cuanto a la caracterización de las organizaciones, estas fueron clasificadas bajo 3 criterios. El primero de ellos corresponde a las áreas de trabajo o unidades de negocio que principalmente desarrollan. Aquí el 40% de las entidades se ubican en las dimensiones de formación y creación, brindando servicios de formación y de elencos artísticos enmarcados básicamente en 3 esquemas. De una parte tenemos academias que con sus alumnos conforman elencos artísticos. Por otra parte, hay entidades donde la formación y la creación responden a unidades de negocio totalmente diferentes. Y hay una tercera categoría donde hay grupos y compañías que mantienen procesos de formación como espacios de entrenamiento y de cualificación para sus propios bailarines. El segundo criterio de caracterización es el género de danza que principalmente desarrollan. Este indicador no alude a la exclusividad del mismo, pues algunas de las entidades trabajan en más de un género de danza. Sin embargo, un alto porcentaje de las entidades sí se especializan exclusivamente en un género o subgénero de danza. Según este criterio, el 56% de las entidades se identifican como de danza folclórica nacional o internacional, el 19% en danza popular, y en este conjunto se incluyen compañías y academias de salsa, de tango, de flamenco y de danza árabe. El 10% de las entidades fueron de danza urbana, con los subgéneros del breakdance y el street dance. El 9% correspondían a las academias de ballet, del género de la danza clásica, y el 6% restante fueron compañías de danza contemporánea. Finalmente, el tercer criterio fue la georreferenciación. El 63% de las entidades se ubican en las 3 ciudades que se escogieron para realizar el estudio. De Bogotá fueron el 28%, de Medellín el 20% y el 15% de Cali. El 37% restante se ubican en más de 30 ciudades y municipios y se vincularon a la investigación a través de la encuesta virtual. La segunda categoría de análisis corresponde a la gestión del talento humano. En esta área se identificaron más de 35 roles que hacen parte de los diferentes organigramas de las entidades del sector. Y se identificó como una de las problemáticas más importantes la poca capacidad que tienen las organizaciones de generar empleo formal. Para el caso del área administrativa, en los equipos de trabajos descritos por los participantes en el estudio, fue recurrente la existencia de diferentes cargos, donde el 86% ratifican que en sus entidades cuentan con un director general. El 14% restante son dirigidos a través de cuerpos colegiados como juntas directivas, como socios o integrantes en igual de condiciones. De las entidades consultadas, el 57% cuentan en sus áreas administrativas con un contador, respondiendo básicamente a los requerimientos de la formalización. Y otro cargo que resulta importante es el del gestor cultural, donde el 48% de las organizaciones manifiestan tener una persona encargada de toda la gestión de proyectos y la gestión administrativa. Para el caso del área de divulgación, de mercadeo y de comercialización, se cuentan con indicadores que están por debajo del 50% en estos perfiles y cargos. Y esto revela una enorme debilidad en esta área y se vuelve de especial interés porque fue allí donde más demandaron apoyo a las organizaciones consultadas. En un gráfico más adelante veremos cuáles son los cargos que más requieren las organizaciones. De las entidades que se caracterizan por tener dentro de sus unidades de negocio la formación artística y se autoclasificaron como academias o escuelas, se definieron 2 cargos para esta área. El primero cumple un rol administrativo en la parte de formación, con el manejo de horarios, de clase, registro de alumnos, y se considera como el coordinador académico. El segundo es la persona que se encarga de la misionalidad de esta área, es decir, de la enseñanza. Y en este cargo se contempla una especial diferenciación
entre dos roles, el del profesor y el del instructor. Asimismo, se halló que la contratación de los docentes en un 74% se hace a través de la remuneración por hora o por clase, y el 26% hacen parte de la planta de la entidad. De las entidades que se caracterizan por tener dentro de sus unidades de negocio la creación artística y se autorreconocen como grupos o compañías, el área artística es el eje desde el cual opera y por tanto, en la conformación de este equipo, el rol del bailarín, del director y del coreógrafo son el centro de la creación danzaria. Aquí, el 100% de las organizaciones cuentan en su área artística con bailarines, el 72% con un director artístico y el 59% con un coreógrafo. Sin embargo, es importante resaltar que hay una multiplicidad de cargos que muchas veces son invisibilizados en este sector. De las entidades que se caracterizaron por tener dentro de sus unidades de negocio la producción de evento y se clasifican como productores de evento, el estudio denomina la acción de la producción y se reconoce que sus actividades tienen diferentes subprocesos. En este apartado, el 51% de las entidades manifiestan tener un productor ejecutivo o un productor general y un 48% un productor artístico. El último cuestionamiento formulado en esta categoría de análisis respondió a la pregunta ¿qué personal especializado no tiene actualmente que si lo tuviera le podría ayudar a potenciar la gestión de su entidad? Los 3 cargos que tuvieron mayor solicitud fue el del comercializador, el del productor y el del comunicador. La tercera categoría de análisis fue la infraestructura. Y este es uno de los factores más relevantes porque puede limitar o potenciar las opciones de desarrollo de las organizaciones. En esta categoría, uno de los primeros análisis fue establecer si las organizaciones desarrollaban sus actividades en una sede permanente. Encontramos que el 77% de las organizaciones consultadas sí desarrollan sus actividades en una sede permanente. De este porcentaje, el 62% hace uso de estas instalaciones a través de contratos de arrendamiento, el 22% a través de acuerdos de préstamo o de comodato, en cuyo caso los inmuebles le pertenecen o a la Casa de la Cultura, o a colegios, o a las alcaldías. Y el 15% de las organizaciones declararon tener su infraestructura como propia. Sin embargo, en bastantes casos la titularidad del inmueble era del director y no propiamente de la entidad. Otro aspecto importante referente a la infraestructura es la adaptación física de los espacios para que sean adecuados para la práctica. En el caso de las entidades en arriendo, estas adecuaciones, aunque claramente están en pro de mejorar la práctica, suelen ser inversiones a pérdida porque cuando terminan los periodos de alquiler, estas inversiones suelen ser muy difíciles de llevarse o de trasladarlas a otro inmueble. En este mismo sentido, el 81% de las organizaciones indicaron haber realizado alguna modificación o adecuación a sus salones, principalmente en la instalación de espejos y pisos de madera, aunque sin ninguna especificación técnica pertinente. En contraposición a esto, una de las problemáticas de alta frecuencia fue la falta de un piso adecuado, así como la ventilación y el tamaño de los salones en relación a la cantidad de bailarines. Finalmente, de las entidades consultadas, el 64% manifestó tener un lugar destinado para el área administrativa. La cuarta categoría de análisis fue la gestión empresarial. Aquí encontramos que las organizaciones de la danza no van a la deriva y fue perceptible que casi todas las entidades consultadas realizaban procesos de planeación, el 91%, y de evaluación, el 88%. Sin embargo, estos procesos estratégicos de planeación y evaluación se presentaban como poco rigurosos y sistemáticos y se limitaban más bien a una relación de actividades a efectuar en el corto plazo, actividades académicas, de circulación o de producción. En cuanto a la frecuencia de estos procesos, el 30% lo realiza de forma mensual, el 21% trimestralmente, el 24% semestralmente y un 18% hace los procesos de planeación y evaluación anualmente. En cuanto a los procesos de toma de decisiones dentro de las organizaciones, encontramos que un poco más de la mitad, el 54%, son estructuras centralizadas, donde el rol del director tiene una sustancial relevancia y toma las decisiones autónomamente. El 29% la consulta con su equipo directivo y existe otro porcentaje de estructuras organizacionales un poco más abiertas o descentralizadas, donde las decisiones son tomadas en consenso,
o son propuestas por el director a su equipo de trabajo. La quinta categoría de análisis fue la legislación. Aquí, la mayoría de los participantes del estudio declaró tener muy poco conocimiento o desconocer completamente la normatividad que rige para el sector. Además, se observó que en el imaginario colectivo del sector concurre la idea de que toda política es letra muerta, y se manifestó muy poco interés en conocer la legislación cultural, en gran medida por el escepticismo que se tiene de las entidades oficiales, que son vistas más como una fuente de financiación a través de las convocatorias o de los apoyos que ofrecen, y no como los órganos rectores que deben formular las directrices políticas del sector. Otro elemento importante en el ámbito regulatorio es la propiedad intelectual y el registro de los derechos de autor. Las organizaciones consultadas, aunque reconocen su importancia, no la consideran como una cuestión prioritaria, necesaria o requerida. Entre las razones más recurrentes que esgrimen es que desconocen el trámite de registro de obras dancísticas, no hay una preocupación con relación a que sus obras sean plagiadas, y hay un temor a registrar coreografías, obras que de alguna manera tienen componentes de otros, como la música particularmente. Finalmente, la sexta categoría fueron las dinámicas económicas. Aquí encontramos que uno de los grandes logros que ha cimentado el sector es la formación en danza. Esta unidad estratégica de negocios ha logrado establecer un modelo de operación que viabiliza la sustentación de las organizaciones que tienen esta unidad dentro de su portafolio. En el caso de las academias y escuelas, ellas tienen una clara estructuración de los costos de sus servicios. Tienen precios al público establecidos, planes de matrícula, horarios, paquetes, servicios complementarios, lo que les ha permitido conseguir relaciones estables y duraderas con sus alumnos y usuarios. Por el contrario, la circulación de las obras, de las creaciones de danza en el país, se ha atascado en una profunda crisis económica desde hace ya varios años, pues no existe un verdadero mercado para esta parte de la oferta del sector, en razón a múltiples factores, principalmente a los hábitos de compra del público, en donde el valor económico de la danza no se corresponde al que se le atribuye a otras expresiones culturales, como por ejemplo el cine, el teatro o el circo. Estas áreas sí han construido en el imaginario de sus espectadores un claro proceso para acceder a sus producciones. Es decir, primero se compra una entrada y luego se disfruta de la obra. En este mismo sentido, otra de las grandes problemáticas que identificó el estudio es el problema de la gratuidad. Y es que el mercado está saturado de oferta gratuita de danza. Desde las manifestaciones que se pueden encontrar en las actividades tradicionales, en las ferias, en las fiestas, en los desfiles, hasta los encuentros dancísticos, los festivales que son organizados por los institutos públicos y oficiales, así como los servicios complementarios que pueden dar los centros comerciales, los restaurantes, como un valor añadido a sus servicios. Esto refuerza el imaginario que para disfrutar la danza no hay que pagar. Entre los factores que se encontraron que determinan el costo de un espectáculo de danza, se encuentran elementos como si los bailarines son amateurs o profesionales, la cantidad de bailarines en escena, la duración del espectáculo, si es con música grabada o con música en vivo, quién cubre los costos de producción técnica y logística, el transporte, el refrigerio, la alimentación, si es una presentación de obras de repertorio o si se requiere de una creación específica, esto especialmente cuando son eventos corporativos, los costos que hayan tenido que incurrir en la producción de la obra y la fecha de realización del espectáculo, si es temporada alta o si es temporada baja. En el campo de la financiación, el 96% de las organizaciones genera recursos propios, resultado de la gestión de sus servicios o productos. El 49% de estos manifiestan que es su única o su principal fuente de ingresos. Los restantes perciben otro tipo de fuentes de financiación, como lo pueden ser los patrocinios de la empresa privada, los aportes que hacen los propios miembros de la entidad y en muy pocos casos por donaciones. En cuanto al flujo de ingresos anuales, los primeros meses del año son considerados como temporada baja. A partir del mes de marzo, los ingresos se estabilizan y se mantienen estables hasta el mes de septiembre, donde inicia la temporada alta en las organizaciones de danza. Finalmente, el capítulo 5
Propone algunos retos que tienen el objetivo de fortalecer el sector de la danza y convertirlo en un campo artístico sostenible. Uno de ellos es encontrar nuevas categorías de análisis que superen lo estético, lo técnico, lo práctico y que brinden nuevas dimensiones para observar el campo de la danza. Asimismo, visibilizar el talento humano requerido para las organizaciones de la danza a partir de nuevos esquemas de empleabilidad profesional. Se hace necesario que la danza inicie dinámicas de interlocución con los sectores de las ciencias empresariales, de las ciencias económicas, para que desde los niveles de la academia y su sector profesional se nutran los perfiles que requieren los organigramas de las organizaciones. Si bien el camino políticamente correcto sería el estudio a profundidad de la normatividad que nos rige por parte del sector, esto sería una meta poco realista de alcanzar. Por eso hay que difundir los marcos de ley que respaldan el hacer y la circulación de la danza, a través de compendios que permitan apropiar los deberes y derechos emanados de esta normatividad. Una meta común tanto para las organizaciones como para las entidades estatales de cultura será la dinamización y optimización de los espacios con los que actualmente ya cuenta el sector, que en muchos casos son subutilizados al permanecer cerrados gran parte del día e iniciar labores únicamente en la noche. Estas decenas de salas de danza que hay en todo el país podrían convertirse en lugares que aporten valor a la cadena del circuito de la danza y sirvan como espacios de proyección de las obras y creaciones del sector, además de convertirse en fuentes de ingreso alternativas para las organizaciones. Generar conocimiento sobre economía cultural, procesos de gestión, sostenibilidad, sustentabilidad en el campo de la danza es de vital importancia. Las entidades del sector deben definir con claridad su naturaleza organizacional y si ésta se armoniza con lógicas de sostenibilidad económica, deben trascender de colectivo artístico a organización empresarial cultural. Se debe promover el asocio con especialistas en cada una de las áreas de trabajo para generar procesos más eficientes y eficaces en las áreas administrativas de las organizaciones de la danza. Las futuras políticas culturales deben incluir indicadores econométricos que permitan medir el retorno social de la danza en la sociedad. De esta manera se pueden identificar mecanismos para reconocer la rentabilidad cultural y el valor añadido tanto económico como empresarial, lo que permitiría, por una parte, atraer más inversión a la danza y por otra, explicitar el beneficio social producido. Este ha sido un breve vistazo a la investigación. Esperamos que la puedan consultar y leer en su totalidad. Si tienen alguna pregunta, nos las pueden dejar en los comentarios, que nosotros con gusto las responderemos. Por su atención, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.